Bienvenidos a una nueva edición del Miércoles Científico. Es un placer tenerlos con nosotros después de una semana de pausa. Esperamos que hayan tenido unas felices fiestas y en ese marco también es que estamos realizando esta edición que está bastante relacionada un poco a la identidad de nuestro país. En ese marco me gustaría presentarles el tema de hoy y comentarles sobre nuestro ponente que nos está acompañando también. La charla es Representaciones sociales de investigadores en estudios sobre envejecimiento rural en los Andes y la Amazonía peruana. Y nos acompaña Igor Valderrama, investigador en temas vinculados a la epistemología de la investigación. Cuenta con formación en investigación y desarrollo del pensamiento crítico. Él es docente y gestor educativo, candidato a doctor de educación, miembro del grupo Intereduca y responsable de investigación de la maestría en educación superior de la Universidad Científica en Educación Superior, Convención en Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Científica del Sur. Así que agradecer a Igor por acompañarnos en esta oportunidad con el Miércoles Científico. Y adelante para poder iniciar con ese tema tan interesante y, por supuesto, de interés nacional para todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha, Kimi, y se ve? Sí, sí se puede ver la presentación y te vemos a ti también, Igor. Ya, excelente. Bueno, primero que nada debo decir que somos varios investigadores que estamos en este tema. En realidad es un grupo que por el momento tiene a un filósofo como yo, a un comunicador y tiene un grupo grande de medicina, que es propiamente hablando los investigadores de los cuales haríamos la reflexión. Esto todavía es un proyecto, hemos formulado el proyecto, estamos comenzando con propiamente la investigación. Entonces, ¿en qué consiste la investigación? La investigación tiene que ver, digamos, el objeto de la investigación son los propios investigadores. Investigadores que han trabajado, digamos, por lo menos entre 8 y 10 años, varias investigaciones sobre envejecimiento rural. Entonces, primer punto importante es que esta investigación, como proyecto, está pensando tener como objeto de estudio al propio investigador. Y hay investigadores que han tenido una larga experiencia bueno, una experiencia amplia finalmente, vinculada al envejecimiento, ¿no? Entonces es un primer punto. Entonces, ¿por qué estudiar a los investigadores? ¿No? Esa sería un poco la pregunta que trata de sustentar este proyecto que estamos nosotros planteando y que lo vamos a desarrollar durante este año y el siguiente. Y es probable además que se abra a una investigación que implique también a los propios pobladores rurales, ¿no? Queremos comenzar primero con los investigadores, pero luego pasaremos al espacio propiamente hablando de los informantes rurales. Entonces, ese es un primer punto. Entonces, yo estoy hablando a nombre del grupo. El grupo también yo soy parte del grupo Intereduca, pero tenemos otros grupos de investigación del campo del ámbito de la carrera de medicina que también están trabajando en esto. Entonces, va a ser un trabajo bastante interdisciplinar que va a requerir luego unir antropólogos, sociólogos, porque esto va a requerir en realidad para interpretar toda la data que nos va a salir, va a requerir varias dimensiones de análisis. Ya, entonces paso a la siguiente diapositiva. Todos pueden ver ahí, ¿no? Una contextualización básica, o sea, que podría ayudarnos a explicar por qué hacer una investigación como esta, por qué el envejecimiento es un objeto de estudio importante, por qué estudiamos investigadores, pero por qué estudiamos el envejecimiento, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Hay una realidad demográfica en el Perú, casi un 21% de la población es rural. Si uno compara en realidad los promedios a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo, ese porcentaje lo ubica el Perú entre los que menos porcentaje tienen de ruralidad. O sea, la ruralidad en general en el mundo se ha reducido, pero en el Perú es mucho más fuerte que en muchos países. ¿Está claro? Entonces, bien importante ese primer punto. Entonces, tenemos una población rural que reducida, que se está reduciendo además cada vez más, y hay un proceso de envejecimiento en esas poblaciones y que además hay un problema de género también. Es decir, cada vez hay mayor cantidad de mujeres frente a hombres. ¿Está claro? Entonces, eso es bien importante porque nos ubica un poco en la problemática. Abordar como objeto de estudio, ser médico y abordar el envejecimiento requiere esta condición social, sociocultural, socioeconómica de estos pobladores y de estas personas que son objeto de la salud.
De otro lado, es interesante que esto también, hay muchas investigaciones sobre comunidades rurales, ya no solo centradas en la medicina, sino también en general la investigación sobre la ruralidad desde de una perspectiva de ciencias sociales, ¿no? ¿Qué sucede en los espacios rurales con esta menor reducción de pobladores? ¿Qué dinámicas de colaboración se dan? ¿Qué dinámicas de distribución del trabajo? ¿Qué dinámicas económicas que pueden afectar la salud? Qué dinámicas culturales se están perdiendo que generan, que son un soporte emocional para procesos de vida saludable, en fin. Entonces, también es la ruralidad es un objeto de estudio de ciencias sociales y termina siendo un objeto de estudio de las ciencias sociales que tiene impacto también en el campo de lo que podría estudiar la medicina, especialmente la geriatría. De otro lado, y esto es bien importante también, hay un tema de un desafío ético, social, logístico, cultural y sobre todo ético en términos de estudiar estas poblaciones. Y ahorita voy a explicar por qué, ¿no? En general, no hay que olvidar que nosotros cuando estudiamos la ruralidad también hay una diferencia cultural frente a la medicina como está planteada y de dónde viene de parte de nosotros. Finalmente estamos en un universo más occidental de lo que es la medicina y hay un desafío en estudiar culturas distintas, ¿no? A pesar de que están peruanos. Entonces, es como ese marco, o sea, esto nos ayuda a explicar un poco por qué elegir envejecimiento, por qué es tan importante abordar el envejecimiento y por qué es tan importante profundizar en los estudios de envejecimiento. Lo respondo así, ¿no? Finalmente hay que mirar la interdisciplinaridad que está en juego ahí, los desafíos éticos que se están planteando y por otro lado ver cómo se está abordando estos sujetos que tienen ciertas características específicas que necesariamente requieren esta mirada desde varios lugares epistemológicos, teóricos. De otro lado, a nivel del marco de referencia que ya propiamente hablando define, ubica un poco mejor ya las discusiones bajo las cuales está este problema un poco más teórico-conceptuales. Primer punto importante, hay una emergencia importante de este concepto de la capacidad funcional como un concepto clave para estudiar el envejecimiento, ¿no? Entonces, ahora se está estudiando el envejecimiento, sobre todo porque se está pensando que hay una serie de competencias de autocuidado, de eh, actividades y capacidades para perdurar la salud del cuerpo, para desarrollar la salud del cuerpo que se pueden ir perdiendo a lo largo del proceso de envejecimiento. Entonces es clave entender esta capacidad funcional que previene envejecimientos prematuros o mala calidad de vida en el envejecimiento. Entonces es interesante porque ahí está en juego la noción de competencia, finalmente, la competencia que tienen los sujetos para tener ciertas actividades que les permitan un cuidado y perpetuar su salud o mantener su salud. ¿Sí? Entonces, ese punto va a ser clave y en general, en nuestro estudio, como venimos, como les decía, filósofos, antropólogos, comunicadores, vamos a discutir qué tan occidental es esa definición y hasta qué punto lo que estamos haciendo y lo que hacen los investigadores rebasa esta noción de capacidad funcional, pero es un punto, un pivote clave para poder discutir la investigación. De otro lado, ya a nivel un poco más de la información del envejecimiento global, es muy importante, esto ya es una data más empírica y de desarrollo un poco de la información que existe sobre la vejez, sabemos que hay una transición demográfica acelerada que consiste en que la población se está volviendo cada vez más vieja, la gente vive cada vez más tiempo, entonces eso ha redefinido un poco la aproximación que tenemos a la vida saludable, ¿no? Y a otros procesos que tienen que ver con cómo mantener una mayor calidad de vida, cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? Tenemos ejemplos perversos, por ejemplo, de algunas AFPs que nos alargan la vida, que no necesariamente va coincidentemente con estudios de los que estamos diciendo. En fin, y de otro lado, hay una necesidad definida por la propia geriatría y por la medicina de ampliar estos marcos conceptuales del envejecimiento. Hay ciertos pivotes como el de capacidad funcional, pero hay una necesidad de ir conceptualizando. Finalmente es un campo nuevo, digamos, de estudio en toda su complejidad, mejor dicho. Es un campo complejizado, digámoslo así, que requiere un mayor desarrollo conceptual. Y de otro lado, tenemos una discusión larguísima de la investigación intercultural, especialmente dada por la antropología, que es
este estudio de estas formas culturales, cómo hay una interacción entre formas culturales que a veces es una relación jerárquica de impactos a nivel de ejercicios hegemónicos, formas de entender la vida, formas de entender el bienestar, formas de entender lo que es la vida buena, que se imponen a ciertas culturas o que en última instancia establecen unas relaciones que no necesariamente son relaciones óptimas, digámoslo así, ¿no? Entonces, la antropología ha trabajado, ha remirado además de los estudios sociales en general, los estudios sobre la pobreza, los estudios hasta los estudios educativos, para mirar desde qué perspectiva estamos mirando y qué tipo de relaciones se está dando entre ciertas culturas dominantes y otras culturas subordinadas. Y hasta qué punto esas relaciones se está entendiendo lo que están haciendo otras culturas o, peor aún, se está imponiendo ciertas lógicas, ¿no? Y eso está afectando un poco los desarrollos, ¿no? Entonces, este marco de referencia es clave porque también nos problematiza qué es abordar la ruralidad. Abordar la ruralidad es abordar un problema cultural también. Entonces, y hay que estar advertidos de qué puede estar ocurriendo en esas relaciones. Y de otro lado, hay un desarrollo muy, muy fuerte en los últimos 30 años, 40 años, pero especialmente en los últimos 10 y 15 años, de una serie de herramientas para estudiar las culturas, que son la etnosemiótica y aproximaciones fenomenológicas, que tratan de abordar con más profundidad y de una mirada un poco más densa la información que existe sobre las culturas y de la información que existe de sociedades distintas a las hegemónicas. Entonces, de hecho, este estudio se declara fenomenológico en ese sentido. Ya. Entonces, este estudio lo que busca es, lo voy a leer, pero simplemente explicarlo, ¿no? Analizar las experiencias y reflexiones de los investigadores sobre su práctica en estudios de envejecimiento rural en los Andes y la Amazonía peruana, identificando las representaciones sociales que construyen su labor investigativa en estos contextos. Resumiendo, entonces el objeto de estudio son esas experiencias de investigadores que han tenido entre 8 y 10 años trabajando en este contexto, que además abordan una ruralidad amazónica y andina, lo cual en el Perú implica diferencias bastante sustantivas en términos lingüísticos, en términos de relación con fenómenos económicos, con fenómenos culturales, de formas de organizar el trabajo, en fin. Entonces lo que buscamos nosotros ahí es, a través de este análisis y las reflexiones, encontrar lo que voy a explicar más adelante, son un concepto epistemológico y teórico que es las representaciones sociales que tienen estos investigadores y desde una mirada crítica para entender cómo están pensando la vejez, cómo están pensando sus investigaciones. Ahorita voy a explicar un poco las categorías, pero y a partir de eso entender, no solo recoger la data que han recogido sus estudios, sino sus reflexiones sobre cómo han abordado sus estudios y llevarlos a puntos críticos donde puedan pensar también aquello que está un poco más allá de los límites de lo que previamente se han planteado. Para ello, Kimi, me vas a agradecer, estoy haciendo súper rápido. Todo Entonces, bien, Igor, todo bien. ya, me dicen además, ya, aprovecharé para que me pregunten. Y a partir de esto aparece un marco teórico que en realidad sí, me estaba pensando cómo dibujarlo esto, ¿no? En realidad son como, yo lo pensaría como varios, como flechas que a veces se confrontan, se intersecan, pero también se pueden contraponer. ¿Ya? Entonces, primer punto importante, para abordar este estudio, estamos abordando una teoría que viene de un autor ruso, de principios del siglo XX, Moscovici, que se llama Las representaciones sociales. Y Moscovici se preguntaba, ya, ¿cómo puede estudiar las prácticas humanas? ¿Y cómo puede entender por qué la gente hace lo que hace? ¿Y cómo interpreta el mundo? ¿Y cómo esa interpretación del mundo me ayuda a explicar cómo son sus acciones? ¿Y qué puede esperar de sus prácticas? Entonces, Moscovici pensaba, y es algo que la sociología posterior le ha ido dando bastante razón, es las representaciones sociales no son representaciones individuales, son representaciones que uno va encontrando, que son puntos de nodales de convergencia, de significados sociales, que permiten entender por qué ciertas prácticas, qué esperar de algunas prácticas y por qué algunas prácticas
buscan ciertos propósitos, porque algunas prácticas se entrampan en ciertas situaciones, porque algunas prácticas dejan de ver algunas cosas. Entonces, resumiendo, las prácticas sociales es una teoría y epistemología propiamente de abordar a los sujetos y el estudio de los sujetos para entender qué hacen en el mundo, cómo actúan en el mundo. Esto está muy avanzado en términos educativos, también está avanzado en el campo de algunas investigaciones antropológicas, y se ha incorporado también en el campo de la medicina. ¿Ya? Entonces, primer punto importante, queremos utilizar un enfoque epistemológico que nos ayude a través del estudio de los investigadores, a entender sus convergencias, sus divergencias, para entender no solo indagar en las representaciones individuales, pero para, a partir de las representaciones individuales, encontrar una suerte de puntos nodales que nos permitan entender más o menos cómo han entendido su práctica, cómo han entendido la medicina, cómo han entendido el envejecimiento, qué se transformó de su práctica anterior, en fin, ¿no? Un último punto, y ya cierro esta idea de Moscovici. Moscovici entendió las representaciones sociales como una suerte de herramienta para entender el cambio social. O sea, en realidad el estudio de las representaciones sociales para entender cómo actúan ciertos colectivos, pero a la vez, ¿qué permite que ellos cambien perspectivas? ¿Qué permite que ellos transformen ciertas situaciones, ciertas realidades sociales? De otro lado, y esto ya está más en el campo de la medicina, los principales estudios realizados por los investigadores que están planteados son estudios de vanguardia, hechos en geriatría, y que son tres principales, que van a ser la base un poco también de nuestra reflexión, cuyo concepto central es la fragilidad. Estos investigadores han abordado el envejecimiento desde la noción de fragilidad. Y la noción de fragilidad, y varios médicos acá me pueden trabajar, que tiene que ver directamente con la capacidad funcional, es ese momento en que se puede tener ciertos indicadores que pueden estar afectando las capacidades funcionales de los sujetos y que por tanto podrían llevar luego a una dependencia funcional, donde ya no pueda tener las capacidades para el autocuidado y para mantener una vida saludable y tenga que depender completamente de otros o la mayor parte de otros. Entonces es interesante el estudio de la fragilidad, y la fragilidad es, para estos estudiosos es clave, porque además en ese estado se permiten el proceso de reversibilidad. O sea, uno interviniendo en esos estados puede hacer que estos procesos de deterioro o de dependencia se posterguen, se reduzcan, en fin, y gane un espacio de mayor autonomía o de capacidades para el autocuidado y para la permanencia de su salud. Entonces, ese es otro elemento clave que viene del campo de la medicina. Entonces, en cuenta lo anterior, viene del campo propiamente hablando de las ciencias sociales. Lo segundo viene de esta discusión de los médicos sobre la fertilidad, que voy a dar un anuncio luego, pero ahí hemos visto en las discusiones que hemos tenido que ese concepto de fragilidad, definitivamente como incluye al otro, definitivamente es un concepto que requiere una discusión fuertemente interdisciplinar. Bueno, y por último, está el tema del enfoque intercultural. Entonces, esto viene de una discusión fundamentalmente antropológica y viene también filosófica de la teoría crítica y de las teorías decoloniales, que el punto es, entonces, la salud en general es una construcción social cultural. O sea, ¿qué es lo saludable? Media, de todas maneras, una cultura que define qué es lo saludable. Entonces hay una idea del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es una pregunta que está respondida desde varias culturas. Entonces se trata de entender qué está ocurriendo ahí, y lo que hace la antropología es tratando de ver cómo a veces ciertos enfoques, no solo de la medicina, sino de el área del deporte, de otras áreas en general, cómo desconocen esos conocimientos culturales finalmente, o pasan de largo las diferencias. Finalmente se trata un poco de establecer un diálogo, y se generan imposiciones o generan dependencias, en fin. La autonomía, por ejemplo, que es un concepto que está vinculado con la noción de capacidad funcional, es un concepto claramente occidental y habría que ver cómo se maneja la noción de autonomía. ¿Qué es autonomía para otras culturas? ¿Qué cosas son las relaciones de dependencia? ¿Qué es depender del otro? ¿Cómo hay culturas donde la dependencia por el otro es una condición central?
Hay sociedades donde los lazos de relaciones de colaboración son mucho mayores. Habría que ver qué cosa, qué estamos llamando dependencia o independencia en esos términos. ¿Sí? La distribución social de roles, cómo se distribuyen los roles, qué rol tienen los ancianos, qué rol tienen los viejos en ciertas culturas y cómo establecer un diálogo con eso. Y por último, la institucionalidad de la cura, ¿no? O sea, cómo se institucionaliza la intervención sobre la salud. Hay formas institucionales que no pasan solamente por lo que Occidente entiende, sino hay otras formas de entender, ¿no? Entonces, que no solamente se contrastan con la ruralidad, uno podría, por ejemplo, discutir un poco la medicina china versus, ¿no?, la medicina más occidental. Todo en función de buscar un cierto diálogo entre esos aspectos para entender mejor qué está ocurriendo. Eh, entonces, esta parte es un poco más metodológica. Lo que hacemos nosotros es un enfoque fenomenológico. Un enfoque fenomenológico implica, en realidad, tratar de mirar, tener una descripción densa de las situaciones, de la información que obtengamos. O sea, vamos a ver cómo deviene el fenómeno de estudio, que es, por ejemplo, vamos a entrevistar a los investigadores, y a partir de eso van a seguir la necesidad de ampliar información, recoger nueva información, información de sus conocimientos previos, información del contexto, revisar sus informes. ¿Está claro? Entonces, la fenomenología supone una mirada abierta al objeto, donde el objeto va emergiendo una serie de otra información que va a ser relevante para poder interpretar o para poder dar cuenta del objeto de estudio. En principio, los informantes son 30 investigadores que han participado de todo esto, ¿no? Entonces son 30 investigadores. Sin embargo, a estos vamos a aplicarles un muestreo estructural y teórico en chiquito. Lo que buscamos con este tipo de muestreo, que es un muestreo cualitativo, lo que buscamos es organizar un poco mejor las diferencias de esos investigadores. Todos tienen procedencia distinta, tienen experiencias distintas, tienen formas distintas también de entender su acercamiento a la comunidad. Entonces vamos a tratar de ver esas diferencias y compararlas. Entonces el muestreo lo que va a ir encontrando es diferentes formas en que los sujetos han relacionado con un proceso, con un fenómeno, y tratar de recoger esa heterogeneidad para compararla y contrastarla. Entonces, lo que dice más o menos el muestreo estructural entonces es que toda realidad social tiene un conjunto de diferencias más estructurales que es importante considerarlas para poder hacer un estudio, ¿no? No es lo mismo hacer un estudio, por ejemplo, para trasladarlo en el campo más educativo, no es lo mismo estudiar a los alumnos con mayor rendimiento que a los de menor rendimiento, ¿no? No es lo mismo estudiar en el bullying, digamos, cierto tipo de posición, de sujetos posicionados en el salón de cierta manera, de otros que están posicionados de otra manera, en fin, ¿no? Entonces, ahí está en juego la diversidad de lo social y tratar de estudiar en qué consiste esa diversidad para tratar de, cuando se recoja la muestra, entender mejor cómo esa diferencia está trayendo consecuencias en términos de significado. Nuestras técnicas iniciales van a ser entrevistas semiestructuradas y focus group. O sea, vamos a centralmente en el discurso, pero eso puede ser que nos lleve a partir de eso, recoger algún análisis documental de algunos de los informes que han hecho los propios investigadores para ver si eso nos ilustra sobre significados que aparezcan a partir de estas técnicas. Vamos a hacer una categorización cualitativa y nuestro soporte va a ser el Atlas-T, centralmente, que nos va a permitir un poco organizar o sea, gestionar la organización de esa categorización. A ver. Ya, esto de aquí. Ya estoy por terminar. Déjame ver el tiempo. ¡Wow! Bien, terminé antes. Muy bien. Estas son las categorías iniciales que hemos planteado en la investigación, ¿no? Que en realidad ordenan nuestras preguntas iniciales. Como tenemos una entrevista semiestructurada, las preguntas se pueden ampliar de acuerdo a lo que vamos a encontrar. Pero esos serían como los elementos centrales, ¿no? Primero, la aproximación a la experiencia de los sujetos que investigan, ¿no? O sea, ¿desde dónde vienen a esa experiencia? O sea, ¿cuál es su formación previa? ¿Cómo decidieron ser médicos? ¿Qué les interesaba? ¿Por qué eligieron geriatría en particular? ¿Por qué eligieron la medicina en particular? ¿Cómo ven? ¿Cómo han visto la ruralidad previamente?
qué significaba para ellos un estudio de ruralidad. Entonces, todo trabajo fenomenológico tiene que hacer primero el sujeto cómo viene a esa experiencia. Entonces, desde qué significados previos, desde qué mirada. De otro lado, es a un nivel un poco más, yo diría, experiencial, pero también conceptual, están las representaciones del rol de la medicina en el contexto rural, ¿no? Entonces, ahí también indagamos cómo están viendo la medicina ellos, qué es para ellos la medicina, en el sentido de, institucional, en el sentido de la acción médica, y qué rol para ellos tiene en el contexto rural, porque esto nos va a ayudar también a entender cómo piensa la medicina dentro de otros fenómenos sociales, dentro de otros fenómenos más amplios. Entonces ahí de alguna manera también a ver si es que, cuáles son las representaciones previas con las que vienen, cuáles son las representaciones nuevas que han desarrollado en esa relación, ¿no? Después, a nivel un poco más puntual, las representaciones que tienen del envejecimiento rural, ahí también tenemos varias preguntas que nos permiten establecer contrastes, que se hundan en la experiencia para ver qué aspectos del envejecimiento les parecen los que han aparecido, problemas que han aparecido que ellos no han sabido resolver o que no pueden del todo comprender qué está ocurriendo ahí. Este tipo de entrevistas, les comento, desde una mirada fenomenológica, apela mucho a volver a la experiencia, no solamente lo que el sujeto dice de manera completamente estructurada, sino también ver esas experiencias límite que lo lleva, que le exigen reflexionar de nuevo y plantear ahí puntos de no sentido o de no completo sentido, ¿no? El rol de investigador en el contexto rural, y también preguntarse a partir de todo esto cuál es el rol, cuál es el rol que han entendido que el investigador puede tener, ya no el médico solamente, sino el médico investigador y el investigador. ¿Cuál es el contexto que tiene en el contexto de investigación rural? Si hay una redefinición de roles, si se han repensado un poco los roles no solamente entre investigadores, sino en relación con el informante. Eso es clave en investigación cualitativa, porque van a aparecer, por ejemplo, el tema de cómo han adquirido información respecto de lo que hacen los informantes. Finalmente, buena parte de estos indicadores, a pesar de que sean encuestas, mucho de lo que hacen, o sea, mucho de lo que la interpretación que se tenga de cómo está este estado de fragilidad también tiene que ver con lograr que los sujetos expliquen un poco qué cosas hacen, con quiénes lo hacen, en fin, ¿no? Desafíos en relación con las comunidades en general, ¿no? ¿Qué desafíos han tenido ellos para trabajar con estas comunidades? ¿Cuáles son los puntos que han sido más resueltos, menos resueltos? Que también nos pueden servir para experiencias posteriores, para que otros investigadores que hagan el trabajo rural, estas experiencias también les pueden generar un conocimiento transferible, ¿no? Finalmente, también una segunda agenda de esta investigación, además de entender un poco de manera más amplia lo que está ocurriendo en esta investigación de envejecimiento en la ruralidad, también es permitir transferir a otros investigadores, ¿no? Y en la misma línea van las adaptaciones metodológicas en el campo. ¿Qué adaptaciones han tenido que hacer? ¿Por qué las han hecho? ¿Cuáles han funcionado más? ¿Cuáles han funcionado? ¿Qué limitaciones finalmente hay metodológicas, ¿no? Y por último, impacto y ética de la investigación, ¿no? Y pensar un poco cómo se ha pensado esta relación en realidad con sujetos que normalmente están en una condición, digamos así, también de fragilidad en términos de la acción de investigación, ¿no? Que es un tema que además queremos abordarlo especialmente porque hay, hay ejemplos bien críticos, en el caso, por ejemplo, de la antropología y en investigación educativa, ¿no? Donde se ha afectado a ciertas poblaciones sin darse cuenta. Y creo que ahí nos podemos quedar. Fui un chico obediente, hice lo suficiente tiempo. Nos podemos quedar ahí por el momento, Kimi. Perfecto, Igor. Muchísimas gracias por toda la información compartida y a quienes nos acompañan, hacerles presente que pueden dejar sus consultas a través del chat, a través de PIR, preguntas y respuestas, o también pueden levantar la mano, en este caso, para poder activar su micrófono. Y que puedan, en este caso, realizar la pregunta directamente a Igor. Así que estamos muy al pendiente de su participación. Esperamos contar con ustedes en este miércoles científico.
Y ya saben, tienen esos 3 días para poder dejar su consulta o tal vez hacer algún aporte a la ponencia brindada. Mi exposición los ha amedrentado. Nos ha dejado atónitos. Claro, Están claro. sin palabras. Bueno, esperamos contar con ustedes al menos con algún par de preguntitas y si no, de igual forma me gustaría irles comentando que el próximo miércoles, no tenemos miércoles científico, pero estaremos retomando el 13 de agosto. Así que vamos a esperamos contar con ustedes, al igual que todos los miércoles, a quienes nos acompañan, y contar con su participación, por supuesto. En cuanto a las asistencias, comentarles a quienes nos suelen acompañar varios miércoles científicos seguidos, las registramos y vamos a, en este caso, brindar una constancia especial de asistencia a quienes tengan asistencias recurrentes en los miércoles científicos, por supuesto. Así que ahí estamos muy al pendiente de ello. Y bueno, parece que tenemos un público bastante tímido el día de hoy. Así que nada, Igor, tal vez nos puedas comentar un poco sobre el grupo de investigación en el que tú estás actualmente y invitarlos un poco a conocer un poco de la investigación que vienen realizando. Claro. En realidad, mira, es bien interesante, primero que, o sea, nos está exigiendo un poco esto porque hay varias categorías que van a, que nos va, o sea, digamos, por la forma que vamos a abordar nosotros, y lo más interesante de esto no solo va a ser las entrevistas, sino una vez la data lograda, es cómo interpretarla, ¿no? Entonces, lo más interesante de esto es ir viendo qué investigadores podemos ir añadiendo, recuerda las necesidades que tengamos. Por ejemplo, creo que una necesidad que tenemos importante es alguien que ha hecho mucho más estudios sobre el tema de ruralidad, ¿está claro? Que ha llevado un poco a la formulación de esto, a discutir con algunos antropólogos. Y en el caso de especialmente de lo que es salud, vida saludable, estoy discutiendo con un fenomenólogo italiano, que nos está dando también una ayuda teórica de discutir cómo mirar la salud, ¿no? Desde una perspectiva fenomenológica que implica pensar un cuestionamiento de cómo se entiende la salud en el mundo occidental, que está a veces muy centrada en el cuerpo, en la individualidad del cuerpo. Entonces, la salud desde otras perspectivas, que no tenemos que irnos muy lejos, en la salud hasta qué punto incluye a los otros, ¿no? Entonces, hay esquemas culturales que les resulta mucho más sencillo pensar lo saludable como una expresión de tu relación con los otros, ¿no? ¿Quiénes te pueden apoyar? ¿Cómo te pueden apoyar? ¿Cuánto puedes apoyar a otros? En todas las relaciones de reciprocidad y colaboración. Entonces, en esa parte, creo que esta investigación va a ser un inicio que va a llevar a futuras investigaciones. Es una lástima que por el momento no tenemos, o sea, si yo podría plantear una limitación de esta investigación es que lo ideal hubiese sido tener a los pobladores y también investigadores. Está claro para establecer una triangulación, pero ahorita por cuestiones de tiempo, financiamiento y todo esto. Entonces queremos hacer una muy bonita publicación inicial y luego generar un financiamiento más grande para trabajar ya con pobladores. Y brindar todas las... Porque además del costo, implica un costo que implica mucho cuidado también, ¿no? Que nos interesa también esto. Y lo que me parece interesante, además lo hemos hecho porque ya hay una experiencia de años. Entonces, aquí también, un poco las necesidades que vino Fernando Runzer, me decía también que sentía que se conversaba mucho del tema, había mucha experiencia comentada, pero que ya estaba fuera de los márgenes de lo que se había estudiado. Entonces sentía que
hay una discusión sobre cómo habían visto la vejez, cómo habían visto las relaciones con los otros, cómo habían encontrado formas de salud que no necesariamente cuadraban con los indicadores previamente dados. Entonces, creo que este estudio va a tener primero esta parte y luego va a tener también un cuestionamiento a repensar ciertos indicadores. O sea, va a tener consecuencias sobre la propia investigación empírica más de estudio estadístico que va a implicar incorporar otros indicadores. Entonces es interesante las vertientes de trabajo que se puede abrir a partir de esto, ¿no? Y además, otra cosa más, estamos pensando también nuevas metodologías, porque no necesariamente, cuando ya nos ampliemos al cambio de los pobladores, no necesariamente la información oral tradicional es la que va a hacer lograr, sino hay mecanismos antropológicos más simbólicos, por ejemplo, como dibujos y todo eso que nos pueden ayudar en esa línea. Hay alguien que ya se animó por todo. Sí, Esto justo creo que está anima. levantando la mano Rosa Marín, así que ya hemos habilitado tu micrófono. Por favor, coméntanos. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy arqueóloga y he trabajado bastante tiempo en la selva del sur sobre todo, ¿no? 12 años de experiencia en selva. Y he tenido oportunidad de ver cómo hacen con las personas que están enfermas y cómo la gente se preocupa por su salud, ¿no? Que es a través de las hierbas y todo esto. Y de los investigadores que están hablando ustedes es en cuanto a, a la salud misma o sea, quisiera un poquito que enfocaran a qué investigadores se refieren, porque nosotros, por ejemplo, como arqueólogas, trabajamos también con investigadores, pero era que nos acompañaban y ellos, como eran de la zona, podían tener un mejor acercamiento con la población, ¿no? En la sierra también he tenido oportunidad de visitar muchos sitios también y he visto, por ejemplo, que el enfoque hacia la salud es bastante diferente a la selva, ¿no? Eh, bueno, no, creo que ha cambiado en los últimos tiempos, pero he visto muchos casos, por ejemplo, que las personas ancianas cuando estaban enfermas, lo ponían en un costado de su casa, en una esquina, y les preguntaba que lo lleven al hospital y decían que ellos se tenían que curar solos, algo así. Bueno, seguro que ahora ha cambiado, ¿no? Con la modernidad que ha llegado, creo, al sector rural. Bueno, eso es lo que quería participar. Muchas gracias además porque me permite una aclaración y además la reflexión es muy interesante, Rosa. Mira, nosotros estamos en el contexto es un llamamiento un poco de médicos, geriatras en realidad, que están haciendo estudios en la ruralidad con esta preocupación. Lo que ellos querían hacer en estos estudios es recoger indicadores de fragilidad de las personas con envejecimiento en la ruralidad. Entonces, esta intervención es fundamentalmente médica, la que originariamente está siendo estudiada. ¿Está claro? Entonces, es el médico recogiendo indicadores sobre estas poblaciones para recoger ciertos indicadores de fragilidad, porque la idea es que estos indicadores nos van a ayudar para que haya luego intervenciones médicas que permitan, y como señalaba inicialmente, la fragilidad es una condición que tiene que ver con una capacidad funcional no completamente deteriorada, sino por deteriorarse, que permite una reversibilidad del proceso para que no haya una dependencia funcional que luego devenga en eh, mm, un malograrse en la calidad de vida. ¿Está claro? Entonces, es interesante que surge de ahí. Entonces, los investigadores a los cuales vamos a reflexionar todo este contexto intercultural tiene que ver con esa orientación. Y nos parece que además tendría que ampliarse a otros niveles. ¿Está claro? Pero estamos comenzando por aquí. Entonces, es interesante ese marco en específico. Y entonces, en ese marco en específico, como nosotros sabemos, y como arqueóloga, además, con vínculo en ciencias sociales, debe saber que en realidad lo que estamos buscando nosotros es meternos en esa experiencia y darle una reflexión intercultural más desde tanto de medicina como de ciencias sociales, para tratar de ver qué han recogido y qué sentidos y qué problemáticas están apareciendo que es necesario indagar de una manera más crítica
para darle sentido a varias de las cosas que han ubicado y que no cuadran completamente con la mirada previa que ellos han planteado. ¿Sí? Rosa, ¿has vuelto a levantar la mano para repreguntar? Sí, sí, bastante interesante. Bueno, he tenido oportunidad de estudiar enfermería más de media carrera, o sea, también estoy un poco vinculada a la parte, sí, a la parte médica. Sino que lo que me llamó la atención también, por ejemplo, en la selva, es es que las personas, por ejemplo, a los 35 años ya ellos piensan que están alcanzando casi el límite operativo de vivir bien, porque de ahí ya consideran que son ancianos. Entonces, yo tenía 32 años cuando estuve allá y se asombraban que podía entrar a trabajar y todo eso, ¿no? Entonces, los médicos también están mirando seguro esos aspectos, ¿no? De los límites de vida y todo eso. Claro, justamente, mira, el tema central ahí, Rosa, que es bien interesante. Lo que pasa es esto, fíjate las cosas que están ocurriendo, y esto el doctor Walter Mendoza, que nos hizo una presentación súper interesante de un conjunto de indicadores más demográficos, te puede ayudar a entender ya varias cosas que están ocurriendo. Por eso es importante que sea interdisciplinar. Acá viene sociología, antropología también, ¿no? Lo que está pasando en muchos contextos rurales, pero es importante diferenciar la ruralidad amazónica, la ruralidad andina, ¿no? Que tienen diferencias importantes también. Lo que está empezando a pasar es que, por un lado, lo que vas a tener gente que podría estar en un mayor estado de fragilidad o pasar al siguiente, de pura dependencia, y justamente el conjunto de soporte social que podría ayudarlo ya no se está deteriorando, ya está casi inexistente. ¿Se entiende? Entonces, es bien interesante esta mirada porque entonces te obliga a mirar también los apoyos, porque finalmente la salud es una suerte de cuidado social, ¿no? Finalmente. Entonces, y un dato importante en la línea que estoy diciendo es que si la gente es más vieja, ya no tiene tantos jóvenes alrededor, ni en apoyo en labores económicas, y cada vez más mujeres. Y por tanto, lo que implica, Walter Mendoza es un investigador que dijo una cosa súper interesante, un montón de problemas, digamos, que tienen que ver directamente con el cuerpo femenino, quedan completamente desatendidos y necesitarías un especialista y todo esto, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es, finalmente, el objetivo de estos investigadores, inicialmente, es tratar de encontrar estas condiciones donde todavía se puede actuar y por tanto se puede generar una postergación un poco de esta vejez no saludable, digámoslo así, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer esto, Rosa, es tratar de pensar también qué han mirado a nivel social, cómo han mirado estos apoyos, cómo han mirado los vínculos, cuánto de su lectura puede también ser intercultural o dar la posibilidad de que abramos una mirada intercultural, ¿no? Porque también, a partir de esto, también podemos tener nuestras propias apreciaciones desde un solo lugar, ¿no? Tanto teórico como cultural. Eso va un poco por ahí, ¿no? Pero es interesante, como te decía, yo he dado algunos datos, pero hay más datos. Hay un montón de datos de quiénes lo van a cuidar, quiénes cuidan a los otros. Entonces, muchos de ellos no van a tener quien los cuide. Muchos de ellos de repente podrían alargar un poco ese autocuidado, ¿no? Por tales y cuales razones. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Igor, por la respuesta para Rosa. Esperemos entonces que tal vez haya quedado un poco más claro cómo se va a estar realizando ese estudio y en quiénes está principalmente enfocado. Bien, entonces, bueno, esperamos las novedades que nos vayan a presentar más adelante, los resultados y por supuesto lo que va a venir después, que va a estar también y que va a seguir sumando, por supuesto, al tema de representaciones sociales que tenemos en nuestro país. Agradecerte, Igor, por el tiempo y el espacio en nombre de la Dirección General de Investigación por acompañarnos en este miércoles científico y también a quienes nos acompañan en esta oportunidad como asistentes y por supuesto también agradecerles tomarse el tiempo para poder escuchar esta charla. Esperamos contar con ustedes en la próxima edición del miércoles científico. Como les comentaba, es no la siguiente, sino la subsiguiente semana. Así que esperamos contar también con todos ustedes. Que tengan un excelente resto de semana y muy buenas tardes. Nos vemos, cuídense.